Miércoles 18 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, el lugar que cada día reservamos para hacer un repaso de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, Diario Córdoba. Hoy nos acompaña, como cada miércoles, Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Rafa, como saben, es redactor jefe del diario del Grupo Z. Hoy temas, bueno, como casi siempre, temas coincidentes, y también hay temas que cada uno sale por un sitio. Vamos a empezar hoy, si les parece, por el Diario El Día, que aborda un tema en la portada, un tema local, quiero decir la portada, todos tienen tema en la portada. En este caso, el pregón del Mayo Cordobés que se vivió anoche. Fue, como siempre, Rafa, el prólogo, el pistoletazo de salida a un mes de mayo que empieza este año, en abril, como casi todos los años. Ayer fue el pregón, hoy empieza la cata, las cruces de la semana que viene. Parece que por fin se está un poco fin de semana en la romería de Santo Domingo, la primera de la romería. Y efectivamente, digamos que el prólogo verbal de la fiesta del Mayo Cordobés, el pregón, en este caso a cargo de Pablo García Casado, y hoy con la inauguración de la cata del vino, digamos que es la parte práctica y lúdica de la fiesta, ¿no? Ayer Pablo García Casado hizo un pregón soberbio, sobresaliente. No fue el pregón al uso en el que se ensalzan los valores tradicionales de estas fiestas o vinculados a las fiestas del Mayo Cordobés y a Córdoba, de flores, pregones que parecen que han sido compuestos por rapsodas y poetas. Y fue en este caso un pregón con el que nos sentimos muy identificados, pues gente, por ejemplo, de mi generación, gente de la generación de los 70, de los 60, de los 80, que contactamos por primera vez con la feria en los últimos años de la feria en el recinto de los Jardines de la Victoria, en el que hubo muchos recuerdos para nombres que a nosotros nos suenan, a la generación que ya estamos en primera línea de batalla, digamos, más que otros nombres que se pierden ya en el pasado, que están muy usados, muy manejados en este tipo de pregón en actos previos al Mayo Cordobés. Fue un pregón muy fresco, muy atrevido, salieron nombres como el Garaje Victoria, como Paz, que fueron lugares de culto como el Cuadro Fenia, nombres vinculados a las actuaciones feriales como el de Rosendo, que es un habitual, etcétera, etcétera. Por tanto, un pregón, digamos que multigeneracional, porque tampoco faltaron, como no podía ser de otro modo, detalles relativos a lo que es la tradición de la fiesta cordobesa a la que él estaba pregonando, y que por tanto, bueno, pues fue un pregón muy dirigido a todas las generaciones que hay en Córdoba y que participan de estas fiestas. Bueno, pues Pablo García Casado, como saben, director de Filmoteca, escritor, poeta, autor, una persona muy del mundo de la cultura, que yo ayer, quizás leyendo el pregón de Pablo, es cierto que es un pregón distinto. Lo que pasa es que muchas veces al final caemos en todos los tópicos y en los pregones se hacen recorridos, ¿no? Bueno, es ineludible que en pregón de este tipo tengamos que ir al final todos a espacios comunes, ¿no? Claro. Que son coincidentes, pues ya sea el pregonero que sea, o sea del estilo que sea, sea músico, periodista o escritor o pintor, ¿no? Porque esos espacios comunes con los que Córdoba se identifica están ahí, no se pueden negar. Sin embargo, hay otras zonas por las que también transitamos gente de otra generación, gente que, como él decía ayer en el pregón, por ejemplo, el vino lo rechazábamos porque pensábamos que era una bebida para gente mayor, que no teníamos cultura del vino, y sin embargo hemos ido descubriendo, pues, o bien a través de la caseta de feria o bien a través de la cata del vino. Gente que demandábamos otro tipo de feria, otro tipo de música, no solamente la música tradicional de la sevillana en las casetas, y por tanto, bueno, esa serie de guiños que nos hizo a gente de otra generación, ya digo, pues también hizo que, por ejemplo, apuntásemos hacia ese pregón o nos identificásemos más con ese pregón que en otras ocasiones anteriores en las que, ensalzando los valores de la composición, sin embargo, pues a lo mejor no nos sentíamos tan identificados. Pues en ese recorrido que ayer trazó Pablo, primera cita hoy con la inauguración de la cata. Lo trae el diario Córdoba a la portada. Una treintena de bodegas titula "Abren hoy sus puertas en la cata del vino". Agotadas las entradas online de las noches del jueves y del viernes. Bueno, siempre hay novedades. Lo que pasa es que el modelo funciona y como tal tampoco hay que cambiarlo demasiado, ¿no? Sí, bueno, la cata del vino hay dos interpretaciones. Una que es su vertiente lúdica, que este año, como has dicho, pues como todos los años traen algunas novedades. Este año está dedicada a la Facultad de Ingenieros Agrónomos, que celebra su 50 aniversario.
y se ha dividido la noche en 4 noches temáticas, una dedicada precisamente a la universidad, la noche universitaria, otra dedicada a la noche ochentera, otra al flamenco y otra a la gastronómica. Las entradas para el acceso al recinto durante el día es abierto, durante por las noches por invitación, y las entradas para las noches temáticas están prácticamente agotadas, lo cual demuestra el enorme tirón que la cata del vino tiene ya precisamente en la generación a la que antes he hecho referencia. La gente joven, solemos ver en la cata del vino 2 públicos completamente distintos. Un público de una edad más madura por la mañana, que va a saborear el caldo, a catar el vino. Otro público que va por la noche al encuentro con el vino, muchas veces por primera vez, pero que se apuntan más a esa vertiente festiva que tiene la cata. Pero por otro lado, tampoco podemos olvidar que la cata del vino es una muestra, una exposición del bien hacer de un sector que es muy importante dentro de la economía cordobesa, como es el sector del vino, un sector del que nada más que en la comarca de Montilla-Moriles dependen 7.000 familias, tienen su modo de vida vinculado a la viña y a la producción y a la comercialización del vino. Y en este sentido, bueno, pues también se realizan una serie de catas y una serie de muestras que sirven para subrayar la calidad del vino que tiene de Córdoba y para dar a conocer también las novedades que en este sector se producen de año en año. Lo que pasa, Rafa, quizás, yo por poner siempre la puntita, el puntito, la gente que va a la cata luego no bebe vino el resto del año. Me parece que circunscribir la promoción del vino a los 3 días de la cata, porque luego la mayoría de los espectadores del público de la cata, de vaso largo o de refresco o de cerveza, pasado mañana o el lunes ya el vino se olvida hasta el año que viene. Sí, bueno, incluso gente que va a la cata y pide cerveza, ¿no? Si puede consumirse cerveza en vez de incluso abstemios, ¿no? Que van a la cata buscando ese perfil, de ese encuentro con el vino, otra promoción del vino. Fiesta, sí. Lo ideal sería que en una provincia, en una zona en la que el vino es tan importante para nuestra economía y en la que además está muy vinculado culturalmente a lo que es el vino, la difusión del vino y de las palabras del vino no se circunscribiera solamente a 3 días, en una semana al año, porque eso realmente no engancha, eso no genera un nuevo consumidor de este tipo de bebida, ¿no? Lo ideal sería que a lo largo del año, no cata, digamos, pero sí pudiera haber alguna serie de eventos, de festivos también que enganchasen de un modo más prolongado y no estacionalizado al consumo de esta bebida tan vinculada a nuestra tierra. Y luego el segundo elemento que yo creo que sigue siendo una falta importante en la promoción del vino es el de la calidad. Seguimos viendo el vino de Montilla-Moriles como de un segundo nivel. Llega a la Feria de Sevilla y allí no hay vino de Montilla-Moriles, ahí te ponen con la manzanilla o el jerez o algún otro parecido. Pero seguimos viendo como que hay un segundo nivel, bueno, como el de Peñas con respecto al Rioja, como que no llegamos a... pero de todas formas, la comercialización exterior del vino de Montilla-Moriles ha crecido en los últimos años, cada vez encuentra más mercado en el exterior, también porque va acompañado a la difusión que se está haciendo de la marca Córdoba en un sentido muy amplio, ¿no? Que también ha servido como locomotora para tirar entre otros muchos vagones del vino, como otro añadido más a lo que supone la marca Córdoba. También es verdad que influyen mucho las modas en el consumo de bebidas, ¿no? Igual ahora está de moda el consumo del Rioja, como mañana está de moda el consumo del Ribera, porque potencialmente pues han aportado más para la difusión de su vino en ese momento en el mercado y es el que más suena y se posiciona de moda, ¿no? Pero es cierto que el consumidor del vino Montilla-Moriles, dentro de lo que sería su zona de comercialización más próxima, que es nuestra propia provincia, que es donde más extendido debería de estar, debería ser más promocionado para que fuera precisamente una bebida que no estuviera solamente encorsetada en determinada estación del año, como así parece, sino que tuviera pues un consumo más amplio a lo largo de todo el año, porque desde la edad temprana en la que la juventud empieza a tener contacto con el vino, a partir de la mayoría de edad, es donde se va a ir, bueno, pues generando lo que va a ser el consumidor que después a lo largo de la vida va a dar más salida a este tipo de producción, ¿no? de bebida alcohólica. Supongo que pasará en todas las provincias, pero cuando alguien llega a un establecimiento, a un bar, y si quiere un vino de calidad,
pues pide un Jerez, y si no pide un vino de la casa. Algo que yo creo que había que descartar por Sí, completo, no. porque hay vinos de la casa, vinos de Montilla, que son mucho mejores que algunas manzanillas que nos colocan, unos vinos de Jerez que nos colocan. Sin embargo, ese diferente me refiero de calidad o de concepto. Sí, ¿no? Y que después tanto daño hace. hay vinos de cooperativas que son vinos en rama o vinos jóvenes que apenas son conocidos. Son de son Tetrabrí, que desconocidos. también nadie vería un vino de Jerez en Tetrabrí o Rioja. Eso es una cosa que se descarta aquí, envasamos como si fuera Sí, esto sí, gratis. como si fuera vino para segundo echarle nivel. a la comida, sí. Pero ya digo, son vinos de una excelentísima calidad, son vinos que incluso están premiados en ferias exteriores donde, bueno, pues van especialistas en enología para catar vinos y que sin embargo pasan prácticamente desapercibidos. Posiblemente, bueno, esa sea una de las posibles asignaturas pendientes que tenga el Consejo Regulador, que es dar más difusión publicitaria al vino e intentar romper que la estacionalidad de la promoción del vino, que prácticamente se circunscribe en nuestro entorno a lo que es el mes de mayo. Hablando de vides y también de olivos, trae hoy el diario El Día, entre todos los periódicos en su portada, parte alta, que se ha detectado en Almería el primer caso de Andalucía de la bacteria de los vinos, de los olivos, perdón, que afecta también a la vid. Digo esto porque incluso afectó la última vez más a la vid que al propio olivo, que es la fastidiosa esta, ¿cómo se llama ahora? Una bacteria fastidiosa que se llama. Xylella fastidiosa, efectivamente. Esto es un problema muy serio. Por ahora se ha concentrado en un vivero en Almería, además se ha hecho, esta es la parte alta, Álvaro, del periódico. Se ha concentrado en un vivero, una planta ornamental además, pero una planta que como se extienda, bueno, puede echar por tierra una campaña. Bueno, además había un cierto temor a que apareciera esa bacteria, que de momento parecía que no estábamos escapando, o al menos estaba afectando en una medida en la que ni siquiera se publicitaba para no generar alarma dentro del sector de la agricultura, ¿no? Y el sector del olivar y del viñedo, y sin embargo, bueno, pues en Almería se han confirmado esos tres casos que afectan a un cultivo muy restringido, que tampoco se ha extendido a lo largo de la provincia de Almería, tampoco convendría levantar mucho la voz de alarma, pero sí que hay que prevenir, ¿no? En estos casos, como en todo, posiblemente sea más importante la precaución y la prevención que después tener que lamentar y empezar a proteger de daños, ¿no? En Córdoba, afortunadamente, no se ha dado ningún caso, ni hay ni siquiera ninguna referencia de que se esté analizando alguna plantación de olivos porque pudiera también estar afectado por esta bacteria, y de momento cabe esperar que haya una acertada respuesta y una, por supuesto, rápida respuesta a estos brotes que sí han aparecido en Almería y que hay que intentar que no empiecen a extenderse desde allí. Decía Ana Romero, la alcaldesa de Montoro, que es presidenta de la Asociación de Municipios del Olivo, que pedía honradez a los productores, porque no vaya a ser que por colocar una partida y no perder el beneficio se extendiera, porque si te acuerdas, ha habido plagas como la de las vacas locas o la de los pollos locos estos, que era precisamente por eso, porque que tenga una partida de carne hay que soltarla como sea y propaga una enfermedad. Sí, sí, no, de momento, por desgracia, la ganadería ha sido más castigada que la agricultura en los últimos años en lo que se refiere al campo y sobre todo en lo que afecta al campo cordobés. Las plagas de las vacas locas, la peste equina, como tú recuerdas, y peste porcina, bueno, pues fueron muy lamentables y de las que tardaron en levantar cabeza nuestra agroganadería, ¿no? Sin embargo, en este caso, es de esperar que la producción de esas plantaciones en las que ha aparecido esta bacteria estén sumamente controladas por la Junta de Andalucía en este caso, que es la que le corresponde la competencia, y que, bueno, se quede en una anécdota esta aparición y no se extienda por el campo andaluz. Por cierto, muy rápidamente el consejero dijo que estaban previstas unas indemnizaciones para el productor, o sea, que no se le ocurra vender nada, que no tiene pérdida, que se va a compensar para evitar precisamente esto, que saque sus flores, me las quito de en medio y contamine otra cosa. Bueno, veamos la foto del diario El Día, la firma Jordi Vidal, vamos con la foto del diario Córdoba, que la firma Jonathan Vázquez. Río Mundi, dice el diario Grupo Z, se suma a la primavera de Córdoba. Hablábamos antes de ofertas lúdicos, festivas, en este caso una más, que yo creo que no tiene por qué caer en mayo, realmente cae en junio, creo que es el 8 de junio, y que es un nuevo invento, que ojalá salga, son los ríos del mundo en nuestra ciudad. Bueno, en Córdoba ya sabes que tenemos concentrado prácticamente todo el programa festivo a partir de una vez que termina la Semana Santa, ¿no? Y se concentra, bueno, también el calor merma mucho lo que es el calendario y las posibilidades, aunque septiembre, octubre, que ya son temperaturas todavía prácticamente veraniegas, también ofrecen posibilidades para ir encajando en el calendario. En este caso, este festival prácticamente va a venir a coincidir con el final de la feria y el principio de
del Festival de la Guitarra, con lo cual va a dar continuidad. Es un festival interesante, es una propuesta interesante porque es una oferta de interculturalidad desde Córdoba, que ahora mismo en la capital no hay. Se asemeja mucho, salvando las distancias, por supuesto, y con el deseo de que llegue a ser lo que es el Festival del Guamas, por ejemplo, que creó Peter Gabriel, que este año celebra su 25 aniversario en Cáceres, y que allí es todo un éxito porque es una muestra festiva de distintas tendencias multiculturales musicales y de otros hábitos de vida. En este caso, bueno, se ha enfocado a través de los ríos. Guadalquivir, la palabra río grande significa en árabe, pues su traducción al lenguaje de los indios es Mississippi, por ejemplo, también significa río grande, es uno de los ríos con los que nos vamos a hermanar. Y entonces, bueno, pues esto va a servir para que a través del lecho del río, que tampoco es para sacar mucho pecho últimamente con el río, porque afortunadamente ahora han caído agua y ha subido la crecida del río, pero otros años, bueno, enfocar hacia el río para exhibirlo al mundo precisamente no era muy para enseñarlo, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues aprovechando el lecho del río y el hermanamiento que hay con otros cauces fluviales que tienen cierto peso dentro de lo que es su ámbito geográfico, parece que es una buena iniciativa para ese intercambio, digo, multicultural entre poblaciones que no acostumbran mucho a exhibirse por aquí y que conviene también que conozcamos. Claro, en Brasil, hay hindúes, en fin, sobre todo en música, artesanía, cultura. Quizás quitando el más próximo, el Támesis de Londres, bueno, pues también va a acercarnos un poco a la música de la cultura sajona a través de los Escarabajos, que es un grupo que bueno, pues son covers de los Beatles prácticamente perfectos. Bueno, pues vamos a conocer la cultura que hay Cajun en el río Mississippi, en la zona de Luisiana, se va a conocer el Amazonas, hábitos de vida de las tribus del Amazonas, conocer su música, conocer manifestaciones culturales. Una iniciativa que además no solamente va a servir pues para que los cordobeses conozcamos ese tipo de intercambio intercultural, sino también para intentar captar a gente de fuera que se sienta también atraído por este tipo de fenómenos culturales, que en otros sitios, ya digo, como son el Guamas en Cáceres, hasta ahora pues han sido un éxito. Funcionado muy bien, efectivamente. La foto que nos queda, la del ABC, es para la alcaldesa Isabel Ambrosio, que ayer dio rueda de prensa para explicar esto del lío del currículum, que ayer ya avanzábamos, lo dio el diario ABC, y que la alcaldesa durante la mañana quiso dar sus argumentos. Titula el diario ABC: el equipo de Ambrosio adornó su currículum, el de Ambrosio, Isabel Ambrosio. La alcaldesa alega que el título falso es un error y reconoce que sí se matriculó en la UNED. La verdad que la alcaldesa, los que la conocemos hace mucho tiempo, ella nunca ha dicho que tenga un título. Yo, de hecho, ayer lo comentábamos nosotros en la redacción. Bueno, digamos que el ventilador ya llegó a Córdoba, ¿no? Sí. Por el caso Cifuentes, está relacionado prácticamente con eso. Pero ayer comentábamos precisamente eso, que yo personalmente, a mí me ha comentado Isabel Ambrosio que una de esas asignaturas pendientes era pasar por la universidad. O sea, que ella siempre nunca ha esquivado que sus estudios habían llegado hasta el bachiller, ¿no? Incluso en redes sociales, en más de una ocasión, en lo último desde que es alcaldesa de Córdoba, en foros vinculados, digamos, afines al Grupo Popular, bueno, pues denunciaban o ponían en la primera línea del escaparate público pues que la alcaldesa de Córdoba no tuviera una titulación. Sorprende más posiblemente ahora que salga a relucir que en su currículum pues aparecía esa diplomatura en magisterio, porque prácticamente dábamos por hecho que no lo tenía y se sabía que no lo tenía, por lo tanto ahí no se estaba ocultando prácticamente nada. De todas formas, si es cierto lo que dijo ayer la alcaldesa, que alguien erróneamente, equivocadamente, mandó a Madrid un currículum en el que aparecían dando por hecho los estudios a los que se haría matricular en la UNED. La persona que mandó ese currículum fue un absoluto despropósito, porque además ponía en su estado civil que era una persona soltera, cuando sabemos que está casada, le había quitado casi una década de edad, o sea que había sido alcaldesa de Córdoba antes de cumplir la mayoría de edad prácticamente, etcétera, etcétera. Esto, el sonido, el ruido que está haciendo ahora el tema de los currículum inflados de determinados políticos, no solamente ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, o ahora también que se señala con el dedo a la alcaldesa de Córdoba,
Lo que sí enfoca es hacia la trayectoria curricular que tienen nuestros políticos, ¿no? Ellos, ahí se ve un afán por engordar currículum en estudios o en trabajos realizados, porque prácticamente se pone uno a analizar y poca vida laboral ha tenido quien acaba viviendo prácticamente toda su vida de la política, ¿no? De ahí que en más de una ocasión, para que no tampoco se le ponga en el disparadero por haber vivido solamente del dinero público sin jamás haber intentado o ocupado un puesto de trabajo a lo largo de su carrera laboral, pues venga un poco justificado, bueno, pues con un tipo de estudio que en muchos casos ni siquiera se han matriculado. Bueno, en el caso de la alcaldesa sí que tiene una profesión al margen de la política, sacó una oposición de la Diputación al área de la mujer, que luego derivó en el instituto, en el área de la juventud, ella es técnica de juventud. Pero bueno, realmente ha ejercido muy poco. Es cierto también que ella sacó esa plaza, pero rápidamente se ocupó un cargo orgánico en el PSOE, luego fue parlamentaria andaluza, en fin, fue viviendo. Pues ya digo, en este caso sorprende que haya salido dentro de su currículum una diplomatura en magisterio, porque prácticamente todo el mundo daba por hecho, incluso quienes la acusan sabían que no lo tenía, ¿no? De hecho, ella presume mucho. Ella es la primera, ya digo, que ha presumido siempre, o ha presumido, no, que ha lamentado muchas veces no haber pasado del bachiller porque se había entregado precisamente a la vida pública, a la carrera política, y no había podido terminar su estudio. La vida pública, digo, presume mucho de que ella, el padre falleció siendo ella una niña, se hizo cargo de la familia, la mayor de 4 hermanos, ella estudió con una beca en las Teresianas porque su familia no podía pagarle otro estudio, estudió en la escuela de las portátiles, la Margarita, estudió la laboral, es una carrera que se hizo a base de mucho esfuerzo, una carrera hasta donde pudo llegar porque rápidamente dejó sus estudios para dedicarse a sacar una plaza, una posición, porque necesitaba dar de comer a su familia. O sea, ella ha presumido mucho siempre de eso, o sea, que viene de muy abajo y que ella se ha hecho a sí misma hasta donde ha podido. Y además publicado está, o sea, en las primeras entrevistas que se le hizo en prácticamente todos los periódicos después de ser nombrada alcaldesa de Córdoba, ella cuando hablaba de cuáles eran sus orígenes siempre hacía alusión a eso, a que sus estudios habían sido interrumpidos precisamente por dedicarse a la faena política, a sus labores en la administración pública. Por tanto, lo que ya lo que sorprendía era precisamente eso, que apareciera alguien que le señalara como que había intentado malintencionadamente engordar su currículum con un título del que ella siempre ha renegado. Vamos a seguir avanzando. Dice el diario El Día, vamos a hacer un salto, dice el Día que las restricciones en los pagos del INDECO llegan a los campos de fútbol. Publica hoy el diario Córdoba en páginas interiores que incluso va a haber que sacar a concurso las instalaciones deportivas en los campos de fútbol. Los 16. Algo que es un lío muy gordo. Los 16, incluso para cundir el ejemplo, deberían ser los 17, porque un campo de fútbol que no tiene firmado convenio tampoco de gestión es el más grande de todos, el del Córdoba Club de Fútbol, Estadio Municipal del Arcángel, que no hay ni un papel firmado. O sea que ese debería haber sido el primero para poner ejemplo también un poco en lo que deberían de ir haciendo los demás. El problema, Rafa, lo hemos hablado una vez con la otra sala deportiva, es que cuando se abra el melón, cualquiera puede quedarse con la explotación de un campo de fútbol. Te hablo que a lo mejor le interesa a un, no sé, para decir una barbaridad, a un promotor de espectáculos musicales, se queda con el campo y lo que se dedica es a montar conciertos. Podría hacerlo si suelta la manteca y pone una oferta mejor que nadie. Además es que ni siquiera es que estén hechos los contratos ad hoc, es decir, que tú podías hacer un contrato diciendo que el titular de este campo de fútbol tiene que vestir con los colores rojo y negro, o tiene que vestir con los colores azul negro, o tiene que vestir de blanquiverde o de rojo, para después adjudicar si es que tú quieres quedar bien con el barrio en el que está el campo, con determinado club que sabes que se lo merece porque tiene un potencial de niños jugando en sus categorías básicas que tiene que tener una instalación, bueno, pues a un contrato que se ajuste a su medida. Ni siquiera eso. Hay tal desbarajuste y tal descontrol ahora mismo en la gestión de los 16 campos, que en unos casos habéis firmado un contrato aunque sea en precario, en otros casos no hay firmado contrato ni siquiera. Hay quien paga canon y quien no paga. Las condiciones son diferentes de uno y otro, ni siquiera queda regulado quién se hace cargo, como si fuera cualquier contrato básico de alquiler de una persona que alquila un piso, a quién corresponden los gastos de mantenimiento, quién se hace cargo del pago de la luz y el agua, y hay una laguna que incluso pues ya está generando casos de reparaciones en algunos campos de fútbol, como el más reciente, el que hoy hablamos en el campo de Poniente, en el que ha tenido que levantarse el césped artificial por completo, para el campo que pudiera tener un uso en perfectas condiciones, y ahora bueno, pues van a entrar a juicio porque no se sabe muy bien quién paga esa factura.
todas formas, ya digo, el primer campo que está en situación ahora mismo, que no está regulado en ninguna condición de uso, es el Estadio del Arcángel. Sí. Y tampoco también, hombre, por ser justo, hay que decir que eso no ha ocurrido en los 3 últimos años, o sea que este desbarajuste viene de antes, que los mismos que lo han denunciado tampoco hicieron nada para evitar esta situación en la anterior legislatura. Ayer salió José Luis Moreno, concejal, extorero, concejal del Partido Popular, a denunciar el caos, pero hay que recordar que hasta hace 3 años el presidente del Instituto de Deportes no era Antonio Rojas, sino que era Miguel Reina, y ha sido tampoco se arregló. Intervención ahora, igual que en el caso de la gestión de las salas de barrio, la que ha dicho usted, aquí hay que poner un poquito de orden en esto e intentar regularizarlo porque hay un desbarajuste total. Hablando de fútbol, vamos terminando. Foto para Javier Tebas, en la portada de la ABC, dice que no hay riesgo de descenso, pero sí de sanciones. Tampoco ha contado nada que no supiéramos. Lo que pasa es que habrá que pedir este hombre es un poco boca chancla. Sí, tú lo has dicho, el término ese es muro a bucón, es una persona que le gusta estar en primera línea, pues generando polémica, pues bueno, si no se pelea con el Barcelona y sale diciendo que en el Real Madrid desde que era pequeñito, hace poco también dijo que a él le gustaría y apostaba porque subieran a primera división el Huesca y el Zaragoza, dada su condición de aragonés. Bueno, y accionista de Huesca. Eso el presidente de la Liga de Fútbol Profesional tiene que ser neutral, tiene que ser imparcial, él no puede entrar precisamente en dejar el más mínimo motivo para que se sospeche, porque ya sabemos que después en el fútbol pues cualquier movimiento se interpreta, ¿no? Y muchas veces no somos incluso justos en las interpretaciones. También es muy llamativo que el hombre que quiere castigar o quiere sancionar o quiere hacer de cherry implacable por los límites salariales en los clubes de fútbol, intentando que nadie se pase el más mínimo euro de unos rigores salariales para que los presupuestos de los clubes no se desequilibren, sea una persona que reconoce que cobra 2,2 millones de euros, ¿no? Con lo cual esa austeridad que está pidiendo por otro lado, precisamente él no es de las personas que den ejemplo. Pero bueno, aprobado está eso por los clubes de todas formas, que son los que se dejan asfixiar económicamente, pero sin embargo, pues están haciendo multimillonarios al presidente de la patronal, pero eso sí, deberían exigirle a cambio, ya que él trabaja para los clubes, un poco de moderación y no generar tampoco la tensión que puede generar, por ejemplo, la amenaza que él fue el que soltó sobre la posibilidad de que el Córdoba, por ejemplo, bajara de categoría, o que el Zaragoza y el Huesca vayan a pegarle el empujoncito para que estén en primera división el año que viene en detrimento de otros clubes. Por cierto, que tampoco nombró al Córdoba ayer, esto es una entrevista en el diario AS, la primera que fue en El Mundo, fue en Actualidad Económica creo, no citó al Córdoba, ayer tampoco citó al Córdoba, pero claro, es blanco y en botella porque sigue dando muchas pistas y dijo al final, bueno, que como no es reincidente, o sea que si alguna duda, se hablaba del Córdoba. En este caso, digamos que al Córdoba lo que se le sacaría sería la tarjeta amarilla, que habría también imponerle alguna sanción, que no es la primera vez que se le pone una sanción a un club por saltarse el límite salarial. De hecho, el Córdoba tiene 2 jugadores que no ha podido inscribir en el mercado de invierno porque ya había superado ese límite salarial. Llamativo es también el caso del Córdoba, bueno, pues el esfuerzo económico que ha hecho, aunque también ha habido salida de jugadores. Y, por ejemplo, en la anterior gestión pues no se negó que se había superado ese límite salarial, de hecho se lo habían rebajado precisamente porque ya se habían también superado las líneas rojas, ¿no? Pero vamos, en este caso, eso sí, puede haber tranquilidad de que si el Córdoba consigue la salvación en el terreno de juego, no le va a venir el descenso vía despacho. El amigo Tebas. Y vamos a terminar, que estamos fuera de hora, hablando de cultura muy rápidamente. Titula el diario El Día, una ruta por el arte de la provincia. Todo el mundo la trae en sus periódicos, páginas interiores. Y sobre todo, lo que ha hecho Javier Flores, que es el autor de esta guía, ha sido poner negro sobre blanco lo que ya hace mucho tiempo que es una realidad. Y muy rápidamente, la enumeración. Habla de Doña Mencía con demencia, La Rambla con actitudes, Lucena, Sen Experiment, El Carpio con Escarpia, El Medinilla con El Bolo a Himnos, Peñarroya, Montalbán, La Victoria, Montilla, Santaella, Priego, Puente Genil, Los Torres, Cabra. No somos conscientes muchas veces, hasta que no lo he visto escrito uno tras de otro, de la capacidad de la provincia para generar cultura. Es una guía muy interesante porque es pionera, no existía esa guía que sirviera de escaparate para toda la importante labor cultural que se está realizando en la provincia, por aquello de que Córdoba parece que es el foco de la cultura de toda la provincia, casi siempre se enfoca en la capital y no se pone tampoco en valor toda la importante labor cultural que se están haciendo en los pueblos. Es un trabajo muy interesante porque recopilan 300 páginas, un tomo de 300 páginas, pues bueno, una serie de actividades, como por ejemplo Escarpia, en el Medinilla, etcétera, todo el amplio calendario que hay de eventos relacionados con la cultura en la provincia, que prácticamente
demuestran que Córdoba es una provincia viva culturalmente desde el primer día de enero hasta el último día del mes de diciembre. Y sobre todo, Rafa, se concentra en la fiesta, en torno al verano, porque está sustituyendo en parte este tipo de acontecimientos culturales no digo que a la Feria de los Pueblos, pero sí como atractivo, porque muchas pescan en la capital, muchos de estos acontecimientos vienen a Córdoba a buscar público para que vaya a Montalbán, al Festival Z de música, alguno que yo he hecho falta, creo que sí, de música también hay algún otro por ahí, o el de Escarpe que tú hablabas en el Carpio, muy cerquita, el Burro. Lucena, que es muy interesante, es muy importante. Sí. Y es un poco el atractivo de la provincia del turismo interior, de conocerlo. Sí, conocemos mucho, bueno, pues las tradiciones de los pueblos, cuando llegan las fiestas, las romerías, de las vírgenes, etcétera, pero el trabajo que se está llevando a cabo en muchos pueblos de Córdoba, prácticamente no hay ninguna comarca en Córdoba que no tenga un evento cultural de relieve, pues le falta difusión para intentar captar gente de un pueblo a otro, incluso de otras provincias, porque en determinadas fechas en las que la oscura sombra de la movida cultural que hay en la capital, que todo lo abarca, pues no llega, es en los pueblos precisamente donde se concentra el epicentro de esa actividad cultural que conviene ser conocida, y esta guía, por supuesto, que va a contribuir a poner un subrayado en rojo en el calendario en todo ese tipo de fiestas, y lo que ahora habría que lograr por todos los medios es que esa guía tenga difusión, que no se quede solamente en círculos culturales muy reducidos, sino que llegue a centros educativos, que lleguen a asociaciones, para que sea el mayor número de gente de Córdoba capital y provincia la que conozca la importante oferta cultural que tenemos próxima. Empezábamos hablando de la promoción del vino, acabamos hablando de la promoción de la cultura, pero al final todo lo mismo. Se hacen muchas cosas, pero no todas las cosas se venden como debieran venderse. Sí, bueno, posiblemente es algo que siempre ponemos en la balanza comparativa con Sevilla, ¿no? Sí. Ellos, o Jerez, ellos parece que han descubierto la fórmula de la publicidad, de la promoción de sus actos, que muchas veces pues los tienen por encima de otros lugares como Córdoba, como puede ser incluso Jaén, Huelva, en los que, bueno, pues parece que vamos un peldaño por detrás en la labor de difusión, ¿no? Todo, si no se conoce, pues parece que no existe, ¿no? Y Córdoba, bueno, pues es puntera en una serie de actividades, como la cata del vino, como esa serie de actos culturales de los pueblos a los que hay que poner en valor. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hay mucha más información en los periódicos que nos hemos saltado. El tema del procés en la portada del Diario Córdoba, el diario El Día trae los ERE, el diario ABC trae en su portada el tema del juicio en Alsasua, información de ámbito, bueno, de otro ámbito nacional, internacional, que dejamos para que ustedes ahora vayan al kiosco, consulten, compren el periódico, entren en internet. Y esa gran noticia para las personas que padecen o tienen algún familiar que padece diabetes 1, bueno, el Centro Andaluz de Biología Molecular, el descubrimiento importante que ha hecho de una molécula que afecta en el sistema autoinmune que genera la diabetes y que parece que puede tener cura. Eso sí, para ponerla en práctica, para ver si puede aplicarse a los enfermos, primero hay que aportar 17 millones de euros para hacer prácticas de laboratorio, con lo cual no parece que la tengamos de un día para otro. Bueno, seguro que habrá alguna manera de financiar esto, que creo que hay cosas interesantes e importantes que tienen que ser prioritarias y muchas veces nos planteamos ese tipo de cuestiones. Rafa, como cada miércoles, gracias por tu visita, un placer estar aquí, siempre interesantísimo. A ustedes gracias por estar ahí cada día, y ahora les dejo con Ángel Mellado, con su desayuno, con su café media. Mañana jueves seguimos viendo la prensa justo. Hasta entonces, gracias por su atención.